No quería volver aquí. Hace 3 meses tenía trabajo, alquilaba un departamento y pensaba que, por fin, mi vida empezaba a tomar rumbo. Pero todo se desmoronó. Me despidieron. Terminé una relación que yo no había querido terminar. Y de repente me di cuenta de que mis ahorros no durarían más de 2 meses. Mamá llamó mientras yo estaba sentada entre cajas sin desempacar, tratando de decidir qué hacer. Ven a casa, aquí estarás más tranquila, descansarás, te aclararás. Dudé durante mucho tiempo, porque volver significaba admitir que no tenía a dónde más ir. Pero, al final, compré un boleto. La puerta se abrió antes de que yo pudiera tocar. ¡Laura! Mamá me abrazó rápidamente, como si temiera que me arrepintiera y volviera atrás. Estaba un poco cambiada. Se veía más cansada, con nuevas arrugas alrededor de los ojos. ¿Tienes frío? ¿Tienes hambre? Estoy bien. Solo quiero descansar un poco. Crucé el umbral, arrastré mi maleta hasta el pasillo, y solo entonces noté que no estábamos solas en la casa. En la cocina había un hombre. Bebía café sin prisa, pero su mirada era atenta, evaluadora. Cabello oscuro, un poco desordenado, ligera barba, una camiseta vieja. No lo reconocí de inmediato, aunque sabía que lo había visto antes. Inclinó la cabeza como si decidiera qué decir. Has cambiado. Tú no. Mis palabras le hicieron sonreír, no ampliamente, pero con una especie de burla oculta. Bueno, gracias. Volví la mirada hacia mi madre. ¿Puedes explicarme? Ella suspiró, como si hubiera estado esperando esta pregunta. Es Mateo. De momento vive aquí. Sí, ya veo. Pero, ¿por qué? Porque no tiene a dónde ir, respondió él mismo con voz tranquila, sin cambiar de expresión. Miré a mi madre, esperando una explicación más detallada. Tuvo problemas con su negocio, dijo ella. Me ayuda con la casa y yo no tengo inconveniente en darle un refugio temporal. ¿Temporal? Lo miré con escepticismo. Igual que tú, respondió él con la misma calma. Algo en su tono me molestó. Sin decir más, desabroché mi abrigo y tiré de mi maleta hasta mi habitación. Me alegra verte, Laura, dijo él a mi espalda. Me detuve por un segundo, pero no respondí. Aún no había decidido si me alegraba verlo. Mamá llegaba tarde del trabajo y Mateo y yo nos quedábamos solos en la casa. Yo estaba en la cocina, removiendo con la cuchara un té que hacía rato se había enfriado. El teléfono estaba al lado, la pantalla iluminada con mensajes sin leer, pero no tenía prisa por responder. Él entró en silencio, arrojó unas llaves sobre la mesa y empezó a hurgar en la nevera. ¿Tienes cara de alguien que no sabe qué hacer ahora? Su voz rompió el silencio de manera inesperada, pero yo no me sobresalté. Solo lo miré por encima del borde de mi taza. Y tú tienes cara de alguien que cree saberlo todo. No se ofendió. Al contrario, sonrió. Sacó una botella de agua, destapó la tapa y bebió unos sorbos. Oh, ni siquiera lo intento. Yo también lo estoy haciendo de la peor manera posible. No esperaba esa respuesta. Su tono solía ser irónico, con esa indiferencia ligera que casi rozaba la apatía. Pero ahora hablaba con calma, sin el filo acostumbrado en su voz. Dejé la cuchara a un lado. ¿Así que tú también huiste? No exactamente, pero podemos decirlo así. Se sentó frente a mí. Bajó la mirada hacia sus manos. Dedos largos, un poco ásperos, como los de alguien que trabaja mucho con ellos. ¿Qué pasó? Él ladeó la cabeza, evaluando si mi pregunta era sincera o solo por cortesía. Mi restaurante cerró. Perdí mucho dinero. Digamos que las malas decisiones se fueron acumulando con los años. ¿Y esta casa es tu plan B? Se rió, bajo, casi para sí mismo. Esta casa es mi no tengo idea de qué hacer después. En eso nos parecemos. Sus palabras, por alguna razón, me hicieron relajarme. Tal vez porque yo también estaba cansada de fingir que tenía alguna idea de qué hacer con mi vida. Nos quedamos en silencio. No el tipo de silencio incómodo, sino ese que permite digerir las cosas. La cerradura de la puerta sonó y mamá entró en la cocina, quitándose el abrigo. Oh, ¿ya están conociéndose? Dejó su bolso en la silla y se frotó la frente con gesto cansado. Más bien intentamos coexistir.
soltó Mateo. Mamá me miró y supe que estaba viendo más de lo que decía. Solo sin hacer tonterías, ¿de acuerdo? Habló con calma, sin reproches ni sermones. Vi que realmente se preocupaba, pero no insistiría con preguntas. Mateo se puso de pie, me lanzó una mirada breve y desapareció en el pasillo. Mamá suspiró, sirviéndose una taza de té. Solo quiero que no hagas algo de lo que luego te arrepientas. ¿De qué exactamente debería arrepentirme? Ella levantó la vista y me dedicó una sonrisa un poco triste. De permitirte apegarte a alguien que no sabe a dónde va. No respondí, porque por primera vez en mucho tiempo tenía curiosidad por saber qué pasaría después. Salí al porche a fumar. El aire frío se filtraba a través de mi suéter, pero no me importaba. Llevaba tiempo fumando y, probablemente, debería haberlo dejado, pero en ese momento era la única acción que me daba una sensación de control. ¿Fumas? Me giré. Mateo estaba en la puerta, apoyado contra el marco, con la misma indiferencia habitual en su rostro. ¿Y tú? Solo cuando no tengo otra opción. ¿Y ahora la tienes? Sin decir nada, sacó un cigarrillo del bolsillo, golpeó la cajetilla con los dedos, lo tomó entre los labios y lo encendió. No sabía por qué aquello me parecía tan natural. No me gustaban las conversaciones forzadas, pero compartir un silencio con alguien era algo completamente distinto. ¿Siempre eres así? Pregunté finalmente. ¿Así cómo? Como si todo te diera igual, pero al mismo tiempo como si lo notaras todo. Exhaló el humo hacia un lado y sonrió apenas. ¿No te parece contradictorio? Numberell se quedó pensativo, como si recordara algo. Tal vez. Solo que, cuando pierdes algo importante, empiezas a ver a las personas de otra manera. ¿De qué hablas? Me miró, evaluando si debía responder o no, pero al final simplemente arrojó la colilla al suelo y la aplastó con el pie. Solo una observación. No insistí. Fumamos en silencio y luego volvimos a la casa, como dos personas que, sin necesidad de palabras, entendían que era suficiente solo compartir el momento. No me di cuenta de inmediato de que había comenzado a buscar su presencia. No era algo evidente, solo pequeños detalles que llamaban mi atención. Notaba cómo cortaba los vegetales con rapidez, sin mirar el cuchillo. Cómo abría una botella de agua de un solo movimiento, como si lo hiciera sin pensar. Cómo caminaba descalzo por el pasillo sin hacer crujir el suelo bajo sus pasos. No significaba nada, pero lo notaba. Una vez entré a la cocina para servirme un vaso de agua y lo encontré viendo una serie vieja en su computadora. Sus hombros se movían levemente con la risa, y en sus ojos aparecían arrugas que no estaban ahí cuando estaba serio. ¿Qué estás viendo? Pregunté. Algo que no te va a gustar. ¿Y cómo sabes que me gusta? Pausó el video y me miró. Tu cara dice que te gustan las tramas complejas y los dramas emocionales, y esto solo tiene chistes malos y muecas ridículas. ¿Así que ves cine malo? Veo cine que me ayuda a no pensar. Lo dijo con tanta naturalidad que parecía una verdad absoluta. Me quedé pensando. Últimamente no veía nada en absoluto. Simplemente no tenía ganas. Es difícil disfrutar de una película cuando tu mente repite la misma pregunta una y otra vez. ¿Y ahora qué? Podría verlo contigo. Solté, sin entender del todo por qué lo ofrecía. Mateo levantó una ceja, sorprendido, pero solo por un instante. Solo si aguantas al menos 10 minutos de esta basura. Tomé mi taza de té y me senté en el otro extremo del sofá. Él puso la serie en marcha. 5 minutos después, rodé los ojos. Dios, esto es terrible. Aún no has visto lo peor. Hablaba con calma, pero vi que se dio cuenta. No me había ido. Y en eso no había ningún significado oculto, ninguna conexión profunda. Solo era más fácil así. Con el tiempo, me acostumbré a que estuviera cerca. No en el sentido de que nos volviéramos amigos o habláramos mucho. No, existíamos en el mismo espacio sin tensión, pero tampoco con un acercamiento excesivo. Él no se metía en mi vida, yo no me metía en la suya. Era un equilibrio que funcionaba, pero a veces sucedían momentos que rompían ese equilibrio. Ocurrió una noche, cuando entré a la cocina para tomar un vaso de agua. Mateo estaba en la mesa, acomodando algunos víveres. Algo simple.
pan, verduras, una botella de vino. Ni siquiera planeaba detenerme, solo pasar, tomar mi vaso y salir. Me estiré para alcanzar un vaso en la estantería, y justo en ese momento él también extendió la mano, quizá por la sal o alguna especia. Sus dedos rozaron los míos, accidentalmente, pero ninguno se apartó. No necesitaba mirarlo para sentir que el aire entre nosotros cambió. Su mano era un poco más cálida que la mía, su piel áspera, huellas de trabajo manual, antiguas quemaduras, pequeñas cicatrices que hablaban de experiencia. El tiempo pareció detenerse por unos segundos. Bueno, esto es un poco raro, dijo al final, con una leve sonrisa en la voz. Un poco. Tomé mi vaso y bebí un sorbo, pero mi garganta seguía sintiéndose seca. Él no retrocedió de inmediato. Yo tampoco. Entonces levanté la vista. Mateo ya me miraba, pero no como lo hacía siempre. Su mirada no evaluaba ni buscaba una reacción. Solo miraba, como si analizara algo para sí mismo. Quise decir algo, romper ese momento de suspensión, pero las palabras no llegaron. Sabes, creo que estás un poco nerviosa, dijo al final, inclinando la cabeza. Exhalé por la nariz. Corto, no exactamente una risa, pero algo parecido. Crees demasiadas cosas. Su mirada se sostuvo un segundo más y luego simplemente tomó su sal, o lo que fuera. Dio un paso atrás y siguió con lo suyo. Pero ambos sabíamos que, esa noche, algo se había movido de su lugar. Salí al patio solo para tomar aire fresco, pero en su lugar escuché golpes sordos de metal contra metal y un murmullo frustrado. Mateo estaba bajo el capó de un viejo Ford, su camiseta manchada de grasa, el cabello revuelto, la frente fruncida en concentración. A su lado, una llave inglesa había caído al suelo y él se estiraba para alcanzarla, casi raspándose la mano contra el borde afilado del chasis. ¿Algo salió mal? Pregunté, apoyándome contra el marco de la puerta. Me lanzó una mirada rápida antes de volver a sumergirse en las entrañas del motor. Todo salió mal hace años, pero en este momento solo quiero que esta cosa arranque. ¿No enciende? Si la golpeas, la amenazas o rezas, a veces sí. Me acerqué un poco y me agaché cerca, con cuidado de no tropezar con sus herramientas. ¿Y por qué insistes en arreglarla en lugar de llevarla a un taller? Bufó. Porque un taller cuesta dinero y no tengo, y también porque me gusta solucionar los problemas por mi cuenta. Lo observé mientras trabajaba. Sus movimientos eran seguros, como los de alguien que lo había hecho cientos de veces, pero también con un punto de frustración, como si el auto lo desafiara a propósito. Enséñame. Mateo se detuvo por un instante y me miró, sin estar seguro de haber entendido bien. ¿Qué cosa? A conducir. Alzó una ceja. ¿No sabes? Sé, pero más en teoría. Casi no he practicado. Suspiró y se limpió las manos con un trapo. ¿Tu novio nunca te enseñó? Rodé los ojos. Primero, no es mi novio, es mi ex. Segundo, número. Era de los que se preocupan más por sus nervios que por mis ganas de aprender. Su expresión no cambió mucho, pero vi un leve destello de comprensión en sus ojos. Bueno, si no te da miedo sentarte al volante de este desastre, puedo intentarlo. Miré el coche. De verdad parecía haber sobrevivido a una guerra y aún no estar seguro de si quería seguir funcionando. ¿No va a matarme? Si me escuchas, no. Se apartó y señaló el asiento del conductor. Sube. Dudé solo un instante antes de abrir la puerta y sentarme. De repente, la idea me pareció mucho más interesante de lo que esperaba. Solo suavemente, sin movimientos bruscos. Mateo estaba de pie junto al coche, observándome mientras me abrochaba el cinturón. Puse las manos en el volante, sintiendo su textura áspera bajo mis dedos, y exhalé. Parecía bastante sencillo. Bien, pisa el embrague y enciende el motor. Hice todo como me indicó. El motor rugió, como si dudara en obedecer, pero al final se estabilizó. No está mal, asintió. Hasta ahora, nada complicado. Oh, espera, lo divertido viene después. Puse la primera marcha, solté el embrague lentamente y pisé el acelerador. El coche se sacudió, tembló y se apagó. Maldita sea.
Mateo rió entre dientes. Tienes que soltar el embrague con más suavidad. Inténtalo otra vez. Giré la llave de nuevo, sintiendo su mirada en mis manos. La segunda vez salió un poco mejor. El coche avanzó, aunque con algunos tirones. Bueno, al menos no explotamos. Cruzó los brazos, apoyándose contra la puerta. Ahora la segunda lección. El volante no es un timón, no necesitas sujetarlo como si fuera tu última esperanza. Aflojé los dedos y le lancé una mirada de reojo. ¿Siempre eres así de exigente? Solo con quienes pueden matarme al volante. Ambos sonreímos un poco. Después de media hora, ya tenía una idea más clara de cómo cambiar de marcha con suavidad y girar sin riesgo de estrellarme contra la cerca. Mateo se había sentado en el asiento del copiloto, sin intervenir demasiado, solo haciendo comentarios ocasionales cuando cometía algún error. Detuve el auto, apagué el motor y solté un suspiro. Creo que no es tan aterrador después de todo. ¿Ves? Todavía puedes aprender cosas nuevas. Giré la cabeza hacia él, justo cuando él también me miró. El silencio se alargó. Demasiado. Su mirada recorrió mi rostro y vi cómo, por un instante, dudaba. Yo también. Nos separaban solo unos centímetros, lo justo para que aún pareciera casual, pero lo suficientemente cerca para sentirse diferente. No sé quién de los dos decidió cruzar esa línea primero. Solo sentí como su mano rozó la mía, suave, sin querer, pero tampoco por accidente. No me aparté. Él tampoco. Creo que esto es una mala idea, dijo en voz baja. Dices mala muy seguido y nunca explicas por qué. ¿Quieres una explicación? No respondí de inmediato. Solo quería entender qué significaba todo esto, pero aún no había decidido qué hacer al respecto. Salí del coche, pero no fui directamente a la casa. Mateo tampoco se apresuró. Apagó el motor, dejó las llaves en el contacto y salió, exhalando fuerte, como si hubiera estado conteniendo algo durante mucho tiempo. Me apoyé en el capó, mirando hacia la oscuridad del patio. El aire era fresco, pero el suelo aún retenía el calor del sol del día. Lo hiciste bien, dijo al final. Sonreí porque en su voz no había condescendencia, solo un hecho. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te pasaste toda la clase agarrando el cinturón de seguridad como si tu vida dependiera de ello? Simplemente valoro mi existencia. Se rió entre dientes, sin sarcasmo. Nos quedamos en silencio. Era un tipo de silencio que no resultaba incómodo, sino el que pesa, el que significa algo. Hace tiempo que no veía a alguien con tanto miedo de cometer un error, dijo después de un rato. Me tensé un poco con esas palabras, pero no lo negué. No quiero parecer ridícula. ¿Ante quién? No respondí. Él se puso de pie junto a mí, no demasiado cerca, pero lo suficiente para que pudiera sentir su presencia. Yo también solía tener miedo, dijo, como si hablara más consigo mismo que conmigo. ¿De qué? Levantó un poco los hombros. De hacer algo que lo cambiara todo. Lo miré de reojo. Estaba concentrado en algún punto de la oscuridad, con los brazos cruzados, los dedos golpeando levemente la manga de su camiseta, y de repente sentí algo extraño. Porque en ese momento entendí que estábamos demasiado cerca. No físicamente, solo que algo entre nosotros ya había cruzado una línea, aunque ninguno quisiera admitirlo. Entremos, dije, separándome del capó. Sí, vamos. Pero nos quedamos ahí unos segundos más, como si ambos esperáramos que el otro dijera algo más. Pero nadie lo hizo. Me desperté más temprano de lo habitual. El día comenzaba lentamente. El sol aún no había salido del todo, y su luz atravesaba las persianas, dejando líneas difusas en el suelo. Intenté no pensar en la noche anterior, en cuánto tiempo habíamos pasado de pie junto al coche, sin decir nada realmente importante pero entendiendo más de lo que queríamos admitir. Algo me atraía hacia él, pero no sabía exactamente qué. No era solo una cuestión de atracción o simpatía, era más complicado. Él sabía que yo podía callar sin que el silencio fuera incómodo. Yo sabía que él no ocultaba nada, simplemente no decía más de lo necesario. En la cocina olía a café. Mateo estaba sentado a la mesa, sosteniendo su taza entre las manos. Tenía el cabello revuelto, la camiseta algo arrugada,
como si hubiera dormido igual de mal que yo. Al escuchar mis pasos, levantó la vista. «Hoy madrugaste». Serví café en mi taza, sintiendo su mirada en mi espalda. No podía dormir. Suele pasar. Ambos sabíamos que la razón era otra. Tomé mi taza y me senté frente a él, encogiendo las piernas sobre la silla. El café estaba caliente y el calor se extendía por mis manos. Ayer fue... Empezó, pero no terminó la frase. Levanté la mirada. Fue que... Apretó un poco los dedos alrededor de su taza, como si buscara las palabras adecuadas. Nada en particular, pero algo diferente. Diferente. El aire entre nosotros cambió. Sabíamos que podíamos hacer como si nada hubiera pasado, fingir que la cercanía de anoche había sido casual. Pero seguíamos ahí, sentados en la misma mesa, sin alejarnos. Mateo me observó por un momento, como si quisiera decir algo más. Y entonces hizo algo que no esperaba. Se inclinó ligeramente hacia adelante, despacio, como si me diera la oportunidad de apartarme. No lo hice. Cuando se acercó, sentí el aroma del café, y algo más. Su respiración cálida junto a mi mejilla. El beso fue pausado, casi medido. Respondí, y él inhaló un poco más profundo, como alguien que ha estado conteniéndose y finalmente se permite cruzar la línea. Solo duró unos segundos, pero cuando nos separamos, lo supe. Ya no había vuelta atrás. Lo miré, aún con el sabor del café en los labios. Algo cambió, ¿verdad? Asintió, retirando lentamente la mano de la mesa. Sí. ¿Y ahora qué? Sonrió, no con arrogancia ni seguridad, sino con cierta incertidumbre. No lo sé, pero volver atrás ya no es una opción, y sabía que tenía razón. Pero con el tiempo, Mateo empezó a alejarse. No de golpe, no de forma evidente, sino lentamente, de manera calculada, como si así debiera ser. Ya no se quedaba en la cocina cuando yo entraba. No me miraba más de lo necesario. No hacía comentarios que rozaban el flirteo, esos que ni él mismo parecía seguro de si eran intencionados o no. Esperé a que se le pasara. Pensé que solo estaba enredado en su propia cabeza, que lo superaría y todo volvería a la normalidad. Pero con cada día que pasaba, entendí que no habría marcha atrás. Y eso no solo me frustraba, me estaba destrozando por dentro. No planeaba hablarlo con mi madre. Pero cuando la vi en la cocina, lavando una taza en silencio, observándome con el rabillo del ojo, de repente sentí que ya no podía más. ¿Qué está pasando? Ella suspiró sin volverse hacia mí. ¿A qué te refieres? No te hagas la que no sabe. Lo sabes. Crucé los brazos, apoyándome en la mesa, intentando ordenar mis pensamientos. Mamá secó sus manos con un paño y por fin me miró. Laura, no quiero entrometerme en tu vida, pero si hablas de Mateo, yo veo lo que pasa. Te conozco. Tragué el nudo en mi garganta. ¿Y qué es lo que ves? Me miró con atención, como si evaluara si estaba lista para escuchar la verdad. Que estás vulnerable, y que él lo sabe. Fruncí el ceño, sintiéndome herida. ¿De verdad crees que esto es solo... ¿qué? ¿Un capricho? ¿Que no sé lo que hago? Creo que, por primera vez, te has permitido apegarte. Y eso puede ser peligroso. Su voz tembló un poco. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. ¿Por qué peligroso? ¿Por qué es Mateo? ¿Por qué es ese tipo de hombre? Porque no se va a quedar, Laura. Mamá alzó la voz, y me congelé. Ella también. Por un segundo pareció desorientada, como si no esperara reaccionar así. Yo solo... Pasó las manos por su rostro, como si intentara borrar el cansancio. Solo no quiero que pongas más en él de lo que él puede darte. Apreté los labios. ¿Y si él quiere? ¿Y si yo quiero? Cerró los ojos y supe que realmente tenía miedo. Sé cómo termina esto, hija, y entendí que no hablaba solo de mí. Algo en ella cambió. La miré, su rostro agotado, la forma en que evitaba mi mirada, y de repente pensé, quizás, en algún momento, ella también estuvo aquí. Quizás también conoció a alguien que no se quedó. Y entonces, no dije nada más. Solo me di la vuelta y salí. Mateo estaba en el porche, fumando, sin mirarme. Me paré a su lado. No se movió.
Estás huyendo. Sus dedos apretaron el cigarro con más fuerza. No quiero hacerte daño. Ya lo estás haciendo. Cerró los ojos por un instante y exhaló el humo lentamente. No puedo darte lo que necesitas. ¿Y tú sabes lo que necesito? Se giró hacia mí, con una mirada que me atravesó el pecho. Sé que ahora mismo buscas algo estable, algo a lo que aferrarte. Y yo no soy eso, Laura. No sé a dónde voy. No sé qué pasará después. ¿Podrías darme la opción de decidir? Te la estoy dando. Su voz se volvió más baja, más tensa. Me voy. Ese es mi regalo para ti. Eso fue la gota que colmó el vaso. No decidas por mí, Mateo. No actúes como si fueras tan noble. Si tienes miedo, solo dilo. Retrocedió un paso, como si lo hubiera golpeado. Esperé una respuesta. Quería que lo negara, que dijera algo que me hiciera cambiar de opinión. Pero guardó silencio. Y eso fue lo peor. Me di la vuelta y entré en la casa, dejándolo ahí, solo en el porche. No quería ver cómo hacía lo que ya había decidido. Se fue una semana después, sin despedidas, sin explicaciones largas. Simplemente, una mañana, sus cosas ya no estaban en la habitación, y en la mesa de la cocina quedó una taza con café a medio tomar, como si la hubiera dejado ahí a propósito, como el último rastro de su presencia en la casa. Mamá sabía que esto pasaría. Vi cómo suspiró cuando notó que su chaqueta ya no colgaba en el pasillo, cómo miró el porche de reojo, como si comprobara si mi expresión había cambiado. Pero no dijo nada. Por primera vez en mucho tiempo me dio mi espacio. No lloré. Ni siquiera sentí que pudiera hacerlo. Era una sensación extraña, como si Mateo nunca hubiera estado aquí, como si todo esto hubiera sido una historia que imaginé, como si hubiera regresado al mismo día en que llegué, y nada hubiera sucedido. Pero cuando salí al porche por la noche, cuando respiré el aire frío y vi que su auto ya no estaba bajo la vieja acacia, algo dentro de mí se rompió un poco. Se había ido de verdad. Me quedé mucho tiempo ahí, apretando los bordes de mi suéter, como si eso pudiera darme una respuesta sobre qué hacer ahora. Entonces, mi teléfono vibró suavemente. No esperaba mensajes de nadie. Cuando miré la pantalla, vi su nombre. No sé qué pasará después, pero si quieres, sabes dónde encontrarme. Leí el mensaje varias veces, y de repente entendí. Me estaba dejando la decisión a mí. Por primera vez. Aún no sabía si quería buscarlo, pero sabía que, después de esto, yo ya no era la misma de antes.